Bueno, pues bienvenidos a todos a esta decimoquinta píldora formativa sobre miocardiopatía hipertrófica. Soy Ana Martín Sanz, enfermera y vicesecretaria de la Asociación Española de Enfermería en Cardiología. Y en la sesión de hoy vamos a abordar un momento silencio por favor, el audio. En la sesión de hoy vamos a abordar un tema que es sobre los nuevos dispositivos de la mano de un gran experto en esta materia. Antes de comenzar esta sesión, quiero recordar una serie de normas para conseguir la mejor dinámica y evitar interrupciones durante la exposición. Por favor, mantengan todos ustedes sus micrófonos desactivados y las cámaras de vídeo también apagadas. La sesión va a ser grabada. De esta manera pueden revisarla y reproducirla en cualquier otro momento y además pueden compartirla con aquellas personas que no hayan podido asistir en directo. Tras la presentación de la ponencia, se establecerá un turno de preguntas para resolver todas aquellas dudas que puedan surgir en el foro. Por lo tanto, os animo a que hagáis vuestras preguntas a través del chat que recogeremos y responderemos al final de la exposición. Sin más, quiero dejaros de la mano de Susana Portela, presidenta de la Asociación Española de Miocardiopatía Hipertrófica, que se va a encargar de conducir esta sesión. Muy buenas tardes, Susana. Hola, buenas tardes, Ana. Hoy tenemos con nosotros a Freddy Tipakasani, que es cardiólogo electrofisiólogo de la Unidad de Arritmias, Cardiopatías Familiares y Súbita del Hospital Sant Joan de Déu de la Universidad de Barcelona, que nos va a contar los nuevos dispositivos que están ahora mismo utilizándose para los pacientes que tengan que colocar un nuevo dispositivo. Cuando quieras, Freddy. Muchas gracias, Susana. Ana, primero agradecer a ustedes por la invitación y he preparado una pequeña charla para ustedes más o menos del enfoque de los dispositivos cardíacos, tanto para monitoreo como para prevención de muerte súbita en muchas personas que necesitan tener uno de estos dispositivos, ¿no? No sé si ya estoy compartiendo la pantalla, ¿verdad que se me ve? Sí, sí. Diapositivas. Muy bien. Pues he hecho un pequeño resumen y espero que de repente, si surgen dudas, y yo estoy muy contento de poder resolver vuestras dudas. ¿Ok? Bueno, los dispositivos en cuanto en el manejo, en el tratamiento, en el seguimiento o en el monitoreo de las miocardiopatías son diversos, ¿no? Desde en el inicio nos ayudan mucho a hacer el diagnóstico y básicamente tenemos el Holter, lo que todos ya conocemos en la consulta de cardiología, conocemos estos aparatos, que hoy por hoy inclusive tenemos duración de hasta 7 días que podemos registrar el ritmo cardíaco del corazón. Pero básicamente son 7 días a veces que ya son un poco incómodos y las pegatinas ya van desprendiéndose de la superficie de la piel, pero también hay nuevos dispositivos de monitoreo, por ejemplo, estos holters que duran hasta 30 días. Es una pegatina que tenemos ahí, un parche allí que registra la actividad eléctrica del corazón. Bueno, vamos a registrar la actividad del corazón en una tira larga, en una sola tira larga. Las que duran menos pueden registrar tiras de registro de 3 derivadas, ¿no? Inclusive hay de 12 derivadas, inclusive en los cuales nos puede dar un poco más de detalles. Ok, entonces estos parches que duran hasta 30 días es adecuado de repente para algunas personas que hacen mucho deporte o tengamos más posibilidades de registrar algunos eventos de arritmias que son poco frecuentes, ¿no? Entonces en 30 días ya nos da más posibilidades de tener detectada la arritmia. Pero hay arritmias que vienen por pocos segundos, ¿no? Entonces, hasta que nosotros, o el día que estamos puestos con el holter, no hacemos las molestias, no tenemos los síntomas. Entonces, hay otros dispositivos hoy por hoy que son los relojes inteligentes, por ejemplo, en los cuales tú en pocos segundos puedes hacer ya el registro justamente durante la molestia.
estos relojes inteligentes, muchos de ellos tienen muy buena resolución, si uno los toma adecuadamente. El momento que está registrando la molestia, el electrocardiograma que se va a tomar en ese momento, es muy bueno, la resolución es buena. Mira, ven acá, hemos hecho el diagnóstico de una paciente que duraba pocos segundos y justamente en este momento se había registrado una fibrilación auricular, con lo cual ya sabíamos de qué arritmia se trataba, ¿no? Y en base a eso nosotros luego hacemos el tratamiento definitivo. Tenemos otros aparatos que están validados también, como es el Cardia. El Cardia hay dos modelos básicamente, uno que toma una derivada y algunas que pueden tomar hasta 6 derivadas. Básicamente tenemos que tener 3 puntos de apoyo en la parte superior, que son 2, pone un dedo de cada mano en esta zona, y en la parte inferior es otro electrodo, con una pegatina de metálica ahí que debe estar apoyado sobre la piel, en lo cual ya tenemos 3 puntos de apoyo, ¿no? Entonces, cuando uno hace registro con este aparatito, pues va enlazado al móvil y en el móvil podemos hacer un registro de 30 segundos de la arritmia que se esté dando o el ritmo cardíaco que se esté dando en ese momento, ¿no? Entonces, si uno en ese momento va tomando, no se mueve, pues los registros son muy buenos como se muestra en la figura. Aquí tenemos un registro, por ejemplo, de un paciente que persistía o percibía palpitaciones, pero realmente no había arritmia alguna. Entonces, esto nos hace una correlación directamente de lo que uno siente con lo que está pasando. El electrocardiograma nos va a decir si está teniendo alguna arritmia o no. ¿Ok? Para ya a casos un poco más severos o algunos casos que ameritan que estamos pensando que estos eventos de palpitaciones o algo son episodios de arritmias potencialmente que pueden poner en peligro la vida del paciente, en algunos de estos hacemos uso de estos sistemas de monitorización que es el Holter subcutáneo. Es una pequeña un pequeño dispositivo tamaño de un pendrive que lo ponemos debajo de la piel con anestésico local muchas veces, con el paciente despierto, lo ponemos en la zona pectoral izquierda, más o menos en la zona como dice en el gráfico. Son unos aparatos que antiguamente duraban dos años aproximadamente y actualmente pueden durar hasta 6 años inclusive, ¿no? Entonces, durante todo este tiempo, estos aparatos podrían registrar las arritmias básicamente en cualquier momento que se da, va a estar registrada. Pero uno también puede hacer correlación. El momento que uno tiene la molestia, puede hacer con una especie de marcaje, ya sea con un dispositivo por separado o algunas de estas se van a linkar a un móvil y nosotros podemos hacer el registro de la molestia teniendo o no teniendo alguna arritmia en sí, ¿no? Pero sí nos hace como un resaltado de la zona del momento en el cual se está dando la molestia. Entonces, generalmente estos dispositivos ya tienen un sistema de monitorización remota, se envían la información hacia la nube mediante unos transmisores y nos llega a nosotros a un centro en el cual nosotros hacemos lectura de todos los electrogramas que ha enviado, ya sea de arritmias que puedan ser potencialmente mortales o no. Entonces analizamos e inmediatamente después nosotros nos comunicamos con la familia o con el paciente para decir que la arritmia que ha presentado pues es una arritmia que podría ser potencialmente tratable de alguna u otra manera, ¿ok? Entonces estos dispositivos muchas veces también se pueden no necesariamente tener este sistema de monitorización, este monitor, sino muchas veces también y actualmente los podemos linkar a un móvil y el móvil nos sirve como un sistema de envío de información, ¿no? El móvil donde tengamos la señal de la empresa telefónica, este móvil va a enviar mediante internet, nos va a enviar toda la información y nosotros en el centro de monitoreo podemos tener ya inmediatamente toda la información a analizar y dar respuesta a esta transmisión. Bueno, en muchos pacientes ya necesitamos, por ejemplo, marcapasos, ¿no? Por muchos motivos. Básicamente, marcapasos indicamos a aquellas personas que tienen el corazón lentos. Por muchos puede ser posinfarto, por la misma edad o como tratamiento de la miocardiopatía hipertrófica, por ejemplo, y en muchos casos ponemos un marcapaso. El marcapaso lo que hace es básicamente restablecer el ritmo cardíaco con impulsos cardíacos, ¿no? Impulsos eléctricos que van desde el generador que va por fuera
va implantado a nivel de la zona pectoral izquierda o derecha en muchos casos, y la electricidad es llevado hacia el corazón por un sistema de cables, básicamente de forma sincronizada, tratando de simular la fisiología normal que tiene nuestro corazón. Los marcapasos existen de varios tipos, básicamente. Unicameral, por ejemplo, aquel que va, es un solo cable que va directamente al corazón, ¿ok? Con un solo cable. Tenemos el bicameral, que son de dispositivos que tienen dos cables dentro del corazón, y tenemos el tricameral. El tricameral ya es en pacientes que tienen alguna dolencia un poco más avanzada, como es una insuficiencia cardíaca, es un resincronizador. Y muchos de estos marcapasos también tienen una función adicional en muchas ocasiones, por ejemplo, de desfibrilador. O sea, un desfibrilador puede funcionar como marcapaso añadida, una función añadida, o un marcapaso también puede tener, además de la función de marcapaso, tener esta función de desfibrilador, ¿no? Entonces, luego ya les diré un poco sobre los desfibriladores. En cuanto a la evolución del marcapaso, hemos visto marcapasos que duraban solo, los primeros marcapasos duraban solo una semana, un mes, y posteriormente la tecnología ha avanzado. Ya vamos 60 años con esta tecnología que es bastante efectiva, y tanto así que hemos reducido el tamaño e incrementado la duración de la batería, ¿no? Entonces, cuanto más dura la batería, se supone que hacemos menos recambios del generador o de la batería o de la pila de estos dispositivos. Pero también hemos avanzado en la forma de cómo estimular el corazón. Sabemos que la estimulación del marcapaso no siempre es del todo benigna. Estimular de forma artificial en muchos casos puede hacer que el corazón se contraiga de forma disincrónica. Entonces, lo que hemos aprendido estos últimos años, hacer un tipo de estimulación que llamamos fisiológica, tratando de reconectar los sistemas de conducción del corazón propios del corazón, y ahí es donde podemos nosotros poner el cable del marcapaso y hacer que la estimulación sea de la manera más fisiológica posible. También, como les había mencionado, la tecnología ha incrementado y hemos creado algunos dispositivos en miniatura son pequeñas cápsulas de 1 centímetro cúbico que van todo el componente, la batería, el cable, todo va en este sistema completamente dentro del corazón. Ya no llevan cables, ya no lleva un bolsillo fuera del corazón, lo cual quita las posibilidades de complicaciones de estos marcapasos clásicos. Son pequeñas cápsulas que se colocan, que es una alternativa. No ponemos a todos los pacientes estos dispositivos. En algunos es mucho más beneficioso poner este tipo de dispositivos, ¿no? También estos marcapasos han evolucionado, y podemos sincronizar tanto la aurícula como el ventrículo mediante sonidos dentro del corazón y hacer como que funcionaran como un marcapaso bicameral. Entonces no necesitamos poner otro dispositivo adicionalmente en la aurícula. Pero en algunos casos la aurícula también necesita estimulación. Entonces se han creado estos nuevos dispositivos que son dos cápsulas que se incrustan tanto en la aurícula una y la otra en el ventrículo. Y para hacer una actividad coordinada entre estos dos dispositivos, pues se comunican de forma inalámbrica y hacen la función, ¿no? Este es el clásico marcapaso que nosotros todos conocemos. Es el generador que está por fuera del corazón, en la zona pectoral, y es la computadora, es la batería que está todo integrado en este dispositivo, y la energía eléctrica que se va por estos cables al corazón que están incrustados dentro del corazón mediante estos cables, ¿no? Esto es el sistema sin cables, es el momento que estamos implantando este dispositivo muy pequeño, ¿ok? Que es un dispositivo, como les decía, de 1 centímetro cúbico. Aquí es otro tipo de dispositivo que está en la aurícula, es una pequeña cápsula, y finalmente estas dos muchas veces necesitamos que se sincronicen de forma inalámbrica. Estas dos se pueden comunicar, ¿ok? Estos dispositivos tienen una duración de batería muy similar a las clásicas, y se estima que estos, como son nuevos, aún todavía no se ha hecho un retiro. Después de los 10, 12 años que se acabaría la batería, tendríamos que hacer un recambio, y teóricamente estas las podemos extraer y poner otro dispositivo, ¿no? Bueno, eso es más o menos cómo es que se implanta o cómo se pone un marcapaso. El desfibrilador es muy parecido. El desfibrilador, la función adicional que va a tener el marcapaso es justamente la de hacer descargas, ¿no?
Se coloca generalmente la forma clásica que siempre hemos tenido en la zona pectoral, ya sea izquierda o derecha, y mediante la vena que está en esa zona, llevamos los cables hacia el corazón, y la función principalmente es detectar cualquier arritmia mala que pone en riesgo la vida del paciente, la detecta, la analiza y luego hace una descarga eléctrica, restituyendo la actividad normal que tiene que tener el corazón o el ritmo normal. Ese es un desfibrilador. Lo ponemos para prevenir las muertes súbitas en estos pacientes que tengan algún tipo de cardiopatía que predisponga a este tipo de arritmias, ¿no? Entonces, es básicamente un analizador y también un aparato que hace descargas eléctricas luego de hacer el diagnóstico correcto de la arritmia, ¿ok? ¿Y cómo lo ponemos? Básicamente es un pequeño cortecito, es una cirugía muy pequeñita que ponemos en el hombro izquierdo generalmente y luego accedemos a la vena que está ahí muy cerca y mediante esta vena llevamos los cables hacia el corazón. Esto mediante una guía fluoroscópica, hacemos una radiación bastante bajita y mediante esto el cable lo podemos dirigir a la zona del ventrículo derecho generalmente y es ahí donde lo incrustamos con este sistema, lo adosamos al corazón y queda fijado en esa zona. Entonces, a veces ponemos un cable, que sería un DAI unicameral, o ponemos dos cables, dependiendo la patología, la necesidad del paciente, o podríamos poner tres cables, que sería un resincronizador con desfibrilador, ¿no? Bueno, esa es la función del desfibrilador cuando lo ponemos el clásico, por la vena. Pero también existe una nuevos diseños que aparecieron, que ya no ponemos por dentro del corazón, ya no usamos las venas, que son los DAIs extravasculares, principalmente el DAI subcutáneo. Es un sistema que va por debajo de la piel, completamente por debajo de la piel. Ven que es diferente al anterior. Estos son cables que van hacia por dentro de los vasos, van adentro del corazón. Estos no, estos sistemas, tanto el generador como el cable, van enteramente por debajo de la piel, por el tejido subcutáneo. No van en contacto directo con el corazón, lo cual pues es un beneficio en muchos pacientes en los cuales podemos evitar cualquier complicación relacionada justamente a los cables, ¿ok? Entonces un dispositivo que va ahí. Algunas desventajas que puedan tener este es porque no te puede funcionar como marcapaso. Al no estar en contacto directo con el corazón, no te hace la función de marcapaso. Entonces, si una persona necesita, además de desfibrilador, necesita un marcapaso, pues esto no sería una opción para ellos, ¿no? Básicamente se los pone a aquellas personas que están en prevención de una muerte súbita, que tienen una cardiopatía que va a predisponer a tener una arritmia mala, ¿no? De este hay un modelo actual que salió también que va todo debajo de la piel, pero hay una parte, la parte precordial, la zona del esternón, en la cual el cable ya no va debajo de la piel, va por detrás del esternón. Y esto se ha llamado como el DAI extravascular, es un modelo actual, es una alternativa más para algunos pacientes. El dispositivo es ligeramente más pequeño, va en la misma zona aproximadamente, pero no va en contacto directo con el corazón, ¿ok? Lo cual esto pueda tanto el DAI subcutáneo como el DAI extravascular, pues al usar estos vamos a evitar las complicaciones propias de los cables que tienen los desfibriladores clásicos, ¿no? Que son las endocarditis, alguna alteración en las válvulas dentro del corazón, ¿no? Entonces, esta es una alternativa para otros pacientes, inclusive, por ejemplo, hay pacientes que no tenemos accesos o tienen cirugías previas en las cuales ya no podemos acceder desde la zona subclavia hasta el corazón, porque la cirugía, la modificación anatómica que se ha hecho no nos permite llegar por ahí mediante los cables al corazón. Entonces, esta es una alternativa en los cuales se presenta para poder implantar estos dispositivos. También vamos un poco más allá. Como estos dispositivos nuevos no sirven para estimular, hay algunos estudios hoy en marcha en los cuales se está combinando esta tecnología con los marcapasos sin cables, que justamente son aquellos que estimulan. Entonces, estos sistemas se van a comunicar y van a estimular, ¿no? En un futuro probablemente tengamos esta combinación y hay algunos pacientes que están con esta tecnología, pero en fase de prueba, ¿no? Entonces, muy pronto de repente tendremos esta alternativa. Como ven, tenemos muchas alternativas
Cada paciente es diferente, en cada caso tenemos que evaluar el mejor dispositivo que ellos necesiten para obtener menos posibilidades de complicaciones y máximas posibilidades de beneficios que puedan tener. Estos son los desfibriladores extravasculares, este es ya en un niño de 14 años, en los cuales el cable que ustedes ven por dentro, como una especie de serpiente, está detrás del esternón, ¿no? Y el de abajo es en un niño de 7 años con una miocardiopatía hipertrófica, en el cual el cable dejamos un poquito más extenso porque este niño, claro, va a crecer y necesitamos que el cable sea suficientemente funcional cuando este niño vaya creciendo también, ¿no? Entonces, esa es la forma como nosotros implantamos el desfibrilador. Y la función del desfibrilador, como les había mencionado, es básicamente proteger de la muerte súbita, de las arritmias malas, ¿no? Esta es una ecocardiografía de una niña con miocardiopatía hipertrófica. Como ven, estos músculos que tenemos acá no es normal, está 3 veces a 4 veces más grueso de lo que normalmente deberíamos tener. Esto es en reposo, pues aparentemente late bien. La parte de abajo son los electrocardiogramas, y cuando esta niña empieza a caminar, a hacer ejercicio, a correr un poco más, y ya vemos que la motilidad no es buena en este corazón, porque como es tan grueso, demanda mucho oxígeno, la cantidad de oxígeno por sus arterias coronarias que ingresan a este corazón no es lo suficiente porque la demanda es altísima, ¿no? Y la oferta es baja del oxígeno. Entonces, si el niño o aquella persona persiste haciendo ejercicios intensamente, no para, entonces lo que tenemos enseguida es este episodio. Esto es una arritmia mortal, es una fibrilación ventricular, lo que conocemos como una muerte súbita, y ven cómo el corazón ya no se contrae, está fibrilando en ese momento. Y es ahí donde actúa estos dispositivos, ¿no? Analiza la arritmia, se asegura que realmente hay una arritmia mortal y hace una descarga, inmediatamente restituye el ritmo normal del corazón. ¿Ok? Esta es la función que tienen estos desfibriladores. Pues muy bien, esto es lo que les había traído para hoy día. Si surge algunas dudas, preguntas, pues estaré contento de responderles. Muchas gracias, Freddy. Muy interesante. A mí se me ocurre una pregunta. Las cápsulas estas micra, ¿no? Entonces, bueno, me imagino que se introducirán, como has explicado, ¿no? Por un tubo y eso. Pero ¿y luego qué pasa? Me imagino que tendrán una batería. ¿Cómo se extraen? Pregunto. Estos dispositivos los implantamos por la ingle, por la vía femoral. Ya no usamos. A veces podemos ponerlo por una vena aquí, pero ya no hacemos el corte, ya no va a haber este bolsillo, que de hecho la mayoría de complicaciones de infecciones de los marcapasos clásicos es en el bolsillo, porque hay una infección, porque hay gente mayor que toma aspirina, clopidogrel, anticoagulantes, hacen sangrado y se infecta, ¿no? Estos los ponemos por esa vía y luego todo el dispositivo se queda dentro del corazón. Si uno coloca de forma adecuada, los parámetros son correctos, la estimación de la batería es igual que el otro marcapasos clásicos. Estamos hablando entre 12, 14, inclusive 16 años, que puede durar. Pero ¿qué pasa cuando termina ahí? ¿Qué hacemos? Porque esta persona necesitará más, otro marcapaso. Entonces, teóricamente nosotros podemos poner hasta en una persona adulta hasta 3 de estos dispositivos sin extraer el que ya estaba anteriormente ahí. Entonces, 3 que quepan cómodamente ahí. Entonces, ya estamos hablando más o menos de unos 45 años que podríamos tener de marcapaso ahí, ¿no? Entonces, si hay necesidad de extraer, existen sistemas o herramientas que podemos nosotros extraer estos, ¿no? Entonces, se ha extraído ya este tipo de marcapaso. No es lo habitual, por eso escogemos bien el tipo de pacientes. A veces lo ponemos en pacientes muy longevos, ¿no? 90, 95 años, que necesitan el marcapaso, pues a veces es el último marcapaso que la persona va a usar. Pero en niños lo pensamos bien. Pensamos según la actividad que va a hacer, la patología que tiene, pero sí, hay posibilidades de poner hasta 3 o inclusive extraer con dificultad, se puede extraer este sistema de marcapasos. Los nuevos modelos tienen una variación ahí en su estructura que en teoría va a ser más fácil la extracción porque tiene como una especie de sacacorcho que lo podemos extraer y tiene una herramienta específica para estos. Entonces, Ujú.
la industria está pensando en todo esto y cada vez tenemos más avances y tener el máximo beneficio en las personas que lo usan. Sí, porque claro, si empiezas muy joven, por ejemplo, en mi caso yo también empecé con veintitantos, entonces aún me queda mucho camino y bueno, no Ujú. me han durado 14 años. Apenas. Con lo cual ya he tenido tres recambios, una extrusión, entonces al final eh, ves estos nuevos dispositivos y dices tú, "Uf, ¿cómo avanza?" Porque venimos en esa evolución que tú hayas nombrado y sí que se nota un cambio. Y los que tenemos así, pregunto, ¿no? Porque ya que evolucionan los aparatos, los que tenemos ya los cables y que llevamos años con ellos, podríamos mantener los cables y nos podrían poner uno, por ejemplo, como dices tú, ¿no? De estos que son inalámbricos y tal, o tendríamos que seguir siempre con el mismo dispositivo, pregunto. Y, bueno, cuando nosotros tenemos que cambiar la batería, hacemos una reevaluación del caso de la persona, ¿ok? Cada vez que nosotros hacemos un recambio, el riesgo incrementa para esa persona de infecciones. O sea, Mm, tener dos o tres, cuatro cada vez que te hagas un recambio, cada vez la posibilidad de infección es mayor. ujú, Entonces, nosotros reevaluamos según la edad, el estado del paciente, las comorbilidades, y podemos optar de abandonar completamente ese dispositivo y poner unos sin cables por la pierna sin tocar el resto, el otro marcapaso, ¿no? Entonces, es una opción que tenemos que valorar, ¿ok? Ahora, vale. si las condiciones se dan, los cables aún están muy bien, lo que hacemos solamente es cambio del generador y la batería. El generador y la batería, toda la computadora que tiene ahí integrada, es un aparato que está completamente sellado, está integrado. No lo podemos sacar solamente la pila. No es Mm, un cambio de pila, es un cambio de generador, de software, de todo. Todo va incluido ahí. Entonces, lo que sí es desconectamos los cables y ponemos este nuevo dispositivo. Y estos nuevos dispositivos, siempre la tendencia es que duren un poco más, ¿no? ujú. Software son mucho más modernos, tienen mucho más funciones, esto de la monitorización remota y otras cualidades más que tengan estos marcapasos. Se puede mantener los cables antiguos y poner un dispositivo nuevo. O, si el caso Ujú. amerita, pues poner otro de estos sistemas sin cables completamente sin problema. Ajá. Eso es Sí, bueno saberlo. mira, vamos a contestar Mm, una pregunta de las del foro. Andrea nos pregunta que estos marcapasos de cápsula sin cable tienen riesgo de que se desprendan, de que migren y también si necesitan llevar anticoagulación de por vida. Ok. Las complicaciones podrían ser, una de las complicaciones es el dislocamiento, el desplazamiento. Esto es de forma aguda, generalmente lo vemos en el mismo implante y a los pocos minutos o de repente en el control vemos que el dispositivo ha migrado. Que si ha migrado lo que tenemos que hacer es recapturarlo y volverlo a colocar al mismo lugar. Tal como pasa también con los marcapasos tradicionales. Nosotros incrustamos dentro del corazón estos cables y luego estos se pueden desprender, se pueden dislocar y hay que recolocarlo, ¿no? Sí hay una posibilidad, es mínima, pero existe la posibilidad. Y si pasara esto, pues hay que recapturarlos y reposicionarlos, no habría ningún problema. Vale, y anticoagulación no precisan. Anticoagulación no precisa, porque nosotros colocamos en las cavidades derechas. Las cavidades derechas no requieren de por sí anticoagulación, ¿ok? La anticoagulación lo va a determinar otras comorbilidades que tenga la persona, pero el marcapaso en sí no requiere anticoagulación. Es más, a veces preferimos en aquellas personas que ya toman anticoagulación, imagínense que lleven unas prótesis mecánicas valvulares y necesitan anticoagulación y no se puede suspender medicación, o personas que hacen diálisis por una de las venas subclavias. Entonces, a veces estos marcapasos sin cable es la mejor opción porque tienes menos riesgo de infección. Justamente estas personas son las que más se infectan o tienen complicaciones con los marcapasos tradicionales. Entonces usamos este tipo de marcapasos que la tasa de complicación es muchísimo más baja justamente en pacientes que llevan anticoagulación.
Y mira, yo te quería preguntar, porque hablas de que los desfibriladores están programados, ¿no?, para detectar una arritmia mala al llegar a una altitud, ¿no? Imagínate que en un momento determinado esa persona tenga una bradicardia, aunque es capaz de detectar que está bajando, porque el umbral, no sé cuál sería el umbral bajo, ¿no? Para que desfibrilara, imagino que desfibrilará. Yo, por ejemplo, soy de bradicardia y está programado para para bradicardias, pero en personas que están preparados el desfibrilador para lo que son las arritmias, ¿no? Porque suelen tener taquicardias y eso, ¿podría detectar el cambio de una bradicardia? Por supuesto. De hecho, o sea, el trabajo del desfibrilador justamente empieza ahí de detectar adecuadamente el ritmo cardíaco, ¿ok? Va a detectar el ritmo normal y principalmente cuando el ritmo acelera, va a determinar que es una taquicardia patológica y va a ser la terapia, ¿no? Muchos de estos desfibriladores, antes de hacer la descarga, hacen una serie de maniobras que intentan quitar la arritmia justamente estimulando, pero no haciendo descargas. Ya cuando esto no funciona, hace la descarga. Entonces, si el desfibrilador está colocado como la forma tradicional dentro del corazón, todos estos desfibriladores cumplen la función de marcapaso. Nosotros programamos cuánto va a ser lo mínimo de frecuencia que debe llevar ese paciente. Si nosotros ya lo conocemos, toma mucha medicación, hace bradicardia sintomática, pues diremos, mira, no quiero que baje menos de 50. O si el paciente, la persona no tiene ya un ritmo, necesita permanentemente el marcapaso, activamos una serie de sensores que ya el desfibrilador cumple permanentemente también la función de un marcapaso y lleva el ritmo. Sentirá que la persona camina, corre, entonces acelerará según esas necesidades fisiológicas que tenga, pero Ujú, está capacitado para detectar. Ahora, el desfibrilador, el subcutáneo, este no estimula, va a detectar la bradicardia, pero no va a hacer nada, porque está fuera del corazón y no va a hacer la estimulación. El otro DAI, el actual, el extravascular, sí puede estimular, pero el problema es que no está diseñado para esto, no es su función, y lo ponemos justamente en personas que creemos que no necesitan la función de marcapaso. ujú. Puede Vale. marcapasear por un estrechos segundos, por ejemplo, post descarga, a veces el corazón queda atontado y queda en bradicardia. Todos estos dispositivos estimulan, hacen la función de marcapaso por pocos segundos, pero no permanentemente. Ajá. Ujú. Vale. Ujú. Mira, tenemos también a Manuel que nos pregunta, al hilo de esto, que eres portador de un marcapasos clásico y que si se puede, perdón, de un DAI clásico, y si se puede activar el DAI sin apenas percibirlo. Mira, el DAI, hay dos formas de terapia que va a hacer, básicamente. La primera, que muchas veces no lo vamos a percibir, o sea, detecta una arritmia y lo que intenta, según lo que nosotros hemos programado, acelerar esa arritmia en fracción de segundos. Intenta acelerarla y con esa muchas arritmias ceden. Entonces uno no lo va a percibir, pero ha hecho una terapia. Ha actuado frente a una arritmia que ha detectado, ha confirmado y ha actuado de esta manera, justamente acelerando un poco el corazón. ¿Ok? Ahora Ujú. viene el segundo tipo de terapia que hace, que es la descarga. Habitualmente la descarga, uno, si aún está consciente el momento de la arritmia, va a sentir el golpe. Es una contractura muscular que va a tener, como en las películas que vemos, después de la descarga hay un salto, más o menos así, ¿ok? Entonces, pero habitualmente la mayoría de estas arritmias ponen inconsciente a la persona. Uno ya está inconsciente. El desfibrilador se toma unos segundos para analizar, confirmar y reconfirmar que hay una arritmia y luego hacer la descarga. ¿Ok? Se toma un tiempo, entonces ese tiempo la persona está inconsciente y luego de la descarga, pues se resucita y la persona no recuerda lo que ha pasado, entonces no lo va a sentir. Dije, uy, ¿qué pasó aquí? Me levanto, hay mucha gente que se pone de pie y sigue caminando como que nada hubiese pasado. Entonces, Ujú. esa es la función de desfibrilador. Entonces, dependiendo de la situación, muchas veces no va a sentir. Si todavía está consciente, sí, pues sentirá el pegón, el golpe de la descarga, ¿no? Ujú. ¿Susana?
¿Tienes No, a algo? ver, te iba a preguntar, porque, a ver, tengo un socio que, por ejemplo, le han aparecido coágulos en el corazón. Entonces él duda, tiene la incertidumbre de que a lo mejor haya sido provocado por lo que es el llevar el cableado del desfibrilador. Entonces, a raíz de que le aparecieron estos coágulos, ha tenido que tomar Sintrom para un poco controlarlos. Pero ahí están, vigilando esos coágulos. Eso podría ser, es Eh, decir, en- pues, Teóricamente, estos cables son diseñados justamente para no producir coágulos, ¿ok? No forman, al ser un cuerpo extraño en sí, pero no tienen la capacidad directamente de formar coágulos. Pero hay casos, hay que evaluar cada caso y cada patología, qué es lo que tiene en el corazón, qué otras enfermedades puede tener alguna alteración en la coagulación, una coagulopatía. Entonces hay que evaluar cada caso, pero no directamente. Ahora a veces el coágulo se ha formado en el lado izquierdo, donde no está el marcapaso, pero uno asume que puede ser por marcapaso porque ya tiene un marcapaso, un desfibrilador. Si hay un ujú, coágulo ahí se ha formado, pues la anticoagulación en muchos casos se tiene que dar en estas personas, hay que anticoagular, pero no directamente. Por eso es que no anticoagulamos a todo que ponemos desfibrilador o marcapaso, no los anticoagulamos. ajá. Vale. Teóricamente, estas no producen coágulos, no producen coágulos. Vale, y otra pregunta. A ver, los desfibriladores han evolucionado, pero hay aparatitos en casa, ¿no? Están sincronizados con el hospital, lo que habías comentado. Entonces, una pregunta que a algunas personas les pasa, que a veces se enciende de noche y no saben qué pasa. Entonces, lo que hacen es desenchufo y enchufo. Entonces, no sé, si al respecto, ¿hay qué consejo nos Eh, podrías dar? bueno, estos aparatitos a nosotros nos han ayudado bastante, nos han facilitado la vida, especialmente en la época de pandemia, en lo cual la mayoría de estos son automáticos. Lo único que nosotros necesitamos es enchufarlo, prenderlo y no hacer más cosas. Todo lo demás lo hacen de forma automática. La mayoría de dispositivos se comunican. Mi desfibrilador con este transmisor se comunican en la noche, entre 12, 1 o 2 de la mañana, hacen una comunicación inalámbrica, extraen toda la información del día que hubo registrado por el dispositivo. Mediante este transmisor, pues usa la señal de Internet y nos llega a una base de datos. Tenemos nosotros una plataforma y ahí podemos ver todos los registros, todo lo que nos ha enviado. ¿Ok? Entonces, no hay que hacer mayor cosas. A veces, si no tuviéramos alguna señal del móvil o telefonía en la zona donde estamos muy alejados de la ciudad, que es muy raro, casi en todas las zonas existe, inclusive en la jungla hay muchos pacientes que lo tienen en lugares muy alejados en todo el mundo, ¿ok? Te da una serie de alertas, lucecitas que te dicen, mira, que no hay señal, una luz roja, entonces en ese caso todas las empresas, las casas comerciales tienen un soporte técnico al cual podemos llamar y decir y explicar lo que está pasando, o puede ser que se haya averiado el transmisor, entonces se cambia. Estos son los aparatos que algunas casas comerciales aún las mantienen porque tienen muy buena función, algunas están migrando al móvil, entonces tendrán siempre el transmisor como móvil, o algunos hacen la combinación de ambas. Entonces la idea Ujú. es tener un transmisor. Estos son aparatos que nos ayudan a nosotros definir muchas cosas, pero no nos ayudan a ver inmediatamente qué está pasando en el corazón, una emergencia. A mí no me llega una información en el momento que está teniendo una persona una fibrilación ventricular, una muerte súbita, no me llega y no puedo activar, no son diseñados para esto, pero sí me envía previamente, ¿no? Entonces, mientras no haya comunicación directa con esto, no me va a enviar información. En muchos casos, yo sí puedo forzar una transmisión. O sea, imagínate que la persona que tiene un desfibrilador tuvo un desmayo y uno se puede desmayar porque estaba en ayunas, en calor, qué sé yo, y no necesariamente por una arritmia. O realmente pudo haber sido una muerte súbita. Entonces, nosotros podemos hacer una transmisión manual, forzar una transmisión y en pocos segundos, esté donde esté, a mí me llegará esa información, lo puedo leer y corroborar qué pasó. ¿Hubo una arritmia o no hubo una arritmia? Pues si no hubo una arritmia, nos quedamos tranquilos. Y si hubo una arritmia,
y claro, el aparato hizo su trabajo, hizo la descarga, luego ajustaremos la medicación. Muchos hospitales tenemos este sistema de monitorización remota. Nosotros tenemos aquí en la unidad dos enfermeras que están constantemente en la plataforma viendo todos los mensajes que van llegando. Inclusive hay pacientes que no se enteran y nosotros les llamamos, es decir, ¿qué estuvo haciendo ayer? ¿Cómo estuvo? Y que nos ha llegado esta arritmia, ¿no? Entonces hay mucha gente que no se entera que tuvo algún tipo de arritmia, ¿no? O si el dispositivo empieza a averiarse, el cable empieza a quebrarse, a romperse por el tiempo que tenga, y estos pueden hacer falsas descargas luego, ¿ok? O la batería está a punto de acabarse toda esa información nos llega y nosotros podemos llamar a la persona, al familiar o al mismo paciente para que podamos actuar según a lo que tengamos de información. Y el desfibrilador tiene un sistema de aviso, ¿no? De que está pasando algo, ¿no? Digo, como un pitido o algo así. Digo, porque normalmente, algunos dispositivos, Sí, porque hay algunos que tú puedes configurar el sonido. Una casa comercial en sí, cuando interrogamos, empieza a sonar, ¿no? O a veces cuando hay una alerta o el cable ha detectado algo, entonces hay un pitillo ahí que también se puede desactivar. Ya la mayoría de veces los desactivamos un poco porque dependiendo qué es lo que quieres que te avise, pues nosotros con la remota ya podemos tener todos los ajá, avisos. ¿Ok? vale. Aparte de todos estos dispositivos también, aprovechando que ya están dentro del corazón, algunos, por ejemplo, los resincronizadores te dan mucho más información. Te pueden intuir si un paciente se está acumulando de líquido, por ejemplo, ¿no? Te da Mm, las imperancias, actividades, como seguimiento a los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, uno puede ver más o menos la evolución. Podemos. Algunos marcapasos detectan las apneas, por ejemplo, que está relacionado con algunas arritmias, como la fibrilación auricular. Y pues, cada vez estos dispositivos van teniendo cositas que se van añadiendo y nos van sirviendo como información clínica para nosotros. Súper interesante que además detecten otros factores de riesgo cardiovascular asociados a las enfermedades cardiovasculares en líneas generales. Freddy, por otro lado, mira, tenemos a María Isabel Soto, que es de la Fundación David de Argentina. Saludamos a Argentina. Y quiere preguntarnos en qué casos de miocardiopatía hipertrófica se decide la colocación y la edad. Así que Ok. edad mínimas, ¿qué es la de si se pueden poner en adolescentes, niños? ¿Cómo está Sí. indicado? Bueno, nosotros para la miocardiopatía hipertrófica tenemos que hacer muchos parámetros, básicamente la ecografía, vamos viendo qué tan grueso, qué tan severo es la hipertrofia. Vamos viendo la resonancia, si hay fibrosis, vemos la cantidad de fibrosis que ya se ha formado en este miocardio, algunos otros parámetros como es las gradientes que van a generar dentro de la salida del corazón, e importante la carga familiar, los antecedentes de muerte súbita familiar, ¿ok? La genética, si vemos que es una mutación agresiva, todo eso. En cada caso evaluamos y determinamos si el riesgo es alto, ponemos un desfibrilador antes que haga un episodio de muerte súbita. Eso se llama prevención primaria. Evaluamos cada caso, inclusive durante el seguimiento, estas personas que tienen una miocardiopatía hipertrófica, pues la primera evaluación decimos es de bajo riesgo, no tiene desfibrilador, pero dentro de un año o 2 años ya tendrá la indicación de repente de desfibrilador, evoluciona. Entonces cada vez reevaluamos el riesgo, nosotros reevaluamos el riesgo. Tenemos scores de riesgos para niños y para adultos. Generalmente las hipertróficas, si ya se presentan, ya se manifiestan durante la niñez o la edad pediátrica, ya estamos hablando de cosas serias, de algo que va a ser severo, ¿ok? Entonces, la indicación del desfibrilador se pone en niños. Cada vez ponemos en niños más pequeños, en algunos con mucha medicación, esperamos dependiendo del tamaño, ¿ok? Porque, valgan verdades, todos los dispositivos que las casas comerciales fabrican hoy por hoy es diseñado para el paciente adulto, no existe para niños, tanto en estimulación, hablamos de desfibriladores y marcapasos, como en ablaciones de arritmias, todos los dispositivos, todas estas herramientas que tenemos, diseñado para adultos, no hay para niños. Lo que hacemos es adecuarnos, como les había mostrado en la diapositiva,
En algunos casos los ponemos a niños pequeños, pero que crecerán en pocos años, hacen el estirón y tenemos que tener suficiente cable que siga funcionando. Entonces, más o menos hacemos unos cálculos ahí, al ojo, como decimos, para nosotros tener la posición del cable sea lo más adecuado y sea funcional, ¿no? Tanto en los desfibriladores con los marcapasos. La edad no es un límite. Lo que tenemos que evaluar es el riesgo de cada uno de estos pacientes, ¿ok? A veces la decisión es mucho más fácil para nosotros en aquel que ha sido recuperado de la muerte súbita, ¿no? Hizo una arritmia, pues tuvo acceso rápido a la ambulancia o lo han recuperado en la calle, qué sé yo, y se ha documentado la arritmia, pues no hay duda, se pone el desfibrilador. Eso se llama prevención secundaria. Secundaria ya un evento de muerte súbita. La primaria es la que tenemos que hacer todas estas evaluaciones. Y en base a Con lo eso, cual, una cosa, en niños sería más óptimo que fueran los que están fuera que no son endovasculares, sino extravasculares, ¿no? Serían más convenientes por el tema teóricamente, de los recambios. exacto. Teóricamente es una opción más que tenemos. Como les dije, hay que evaluar en cada caso. No todos los pacientes califican para estos. Algunos tenemos los tórax un poquito diferentes y el diseño no es adecuado. Hay que ver la posición de los pulmones por dentro, ¿ok? O si necesitan de repente estimulación de marcapaso, o si la cardiopatía es severa y necesitamos mucha medicación, porque el desfibrilador no quita la indicación de la medicación. La medicación es un armamento que tenemos muy bueno para prevención. Lo que ya no se puede prevenir con la medicación está el desfibrilador. Entonces, mucha de esta medicación lo que produce es bradicardia y necesitamos que se estimule el corazón como marcapasos. Tenemos que evaluar. Sí, teóricamente, claro, si no ponemos dentro del corazón, tenemos menos opciones de complicación a largo plazo, ¿no? Entonces, lo que estilamos es básicamente es esto, tratar de acomodar lo máximo que se pueda a cada tipo de paciente. Mm. Susana. Pues a mí en este momento no se me ocurre así. Hay algo que me ha llamado, algo que ha comentado ahora, que me ha parecido muy importante, que es el tema medicación. Efectivamente, estos dispositivos no eximen de tomar la medicación, ¿vale? Es decir, que el tratamiento hay que seguirlo y que, bueno, pues que yo creo que todos los pacientes tienen que ser muy conscientes de la adherencia terapéutica a los tratamientos farmacológicos, aparte de a los estilos de vida. Y otra cosa que quería preguntar era el tema de mantenimiento. Y me refiero viajes, móviles, la placa de inducción, Ujú. este tipo de cosas. ¿Qué pueden Sí, hacer? ¿Qué no pueden hacer? básicamente con todos estos últimos dispositivos hay muy poquitas restricciones. Se puede hacer de todo, ¿ok? Se puede hacer de todo. Pasar por los arcos magnéticos en los aeropuertos, habitualmente lo que va a hacer es pitar y bueno, uno tiene un carnet de identificación y te hará pasar por otro lado para que no va a deteriorar directamente su desfibrilador. Lo que hace es pitar porque es algo mecánico, ¿no? Es metálico. Lo que sí tenemos que tener cuidado son las resonancias. La mayoría de estos dispositivos tenemos que desactivar la función de desfibrilador para que se puedan realizar una resonancia. La mayoría, yo creo que el total de todos los dispositivos que actualmente se fabrican son compatibles con la resonancia. Se pueden hacer absolutamente todos, pero tenemos que ver otras condiciones que contraindiquen la resonancia en un paciente, ¿no? Que haya cables abandonados, que el desfibrilador no, haya sido implantado recientemente, no te puedes hacer una resonancia dentro de los 4 o 3 semanas, hay que esperar las 6 semanas aproximadamente, ¿ok? Y hacerse en ese momento la resonancia. Esto de la inducción y algunos otros aparatos eléctricos, la ducha eléctrica, cualquier aparato electrónico que de repente no tenga una buena conexión a tierra y produce algún ruido eléctrico, puede sí transmitir ese ruido eléctrico al dispositivo y el dispositivo puede interpretar que estás teniendo una arritmia y te puede hacer un choque ahí, ¿no? Entonces, lo que recomendamos, por ejemplo, microondas, uno programa el microondas o las placas de inducción, las cocinas de inducción, programas y luego irte, no quedarte permanentemente ahí, ¿no?
porque para que el dispositivo, el desfibrilador actúe o haga la terapia, necesita unos segundos para analizar que la arritmia se sostenga. Entonces, o cualquier ruido que engañe a esto, que simule esto, necesita varios segundos, ¿no? Entonces, si uno pone, va a haber ruido, y uno saca la mano de ahí, ya no va a dejar de detectar porque ya no existe ruido ahí, ¿no? Entonces, lo que recomendamos es eso, programar y alejarse y hacer. Los móviles, no hay ninguna contraindicación, podemos usar tranquilamente el móvil, las radiografías, las tomografías, absolutamente todos son compatibles, no hay que hacer ninguna modificación, solamente para la resonancia tenemos que desactivar las terapias para que no haga un choque, ¿no? Dentro del campo magnético. Hay algunos dispositivos que se autoprograman automáticamente cuando entra un campo magnético, se pone en modo seguro, se desactiva la función del desfibrilador, sale del campo magnético y se programa lo que habitualmente estaba. Existen estos dispositivos también. Sí, es que es muy curioso porque no, os acordáis del bolsillo de las camisas, el hombre con el móvil ahí puesto y digo, no, no te puedes poner el móvil, ¿no? Sí, no, sí, sí, no hay ningún problema. Tal vez algunos, no sé, algunos tipos de terapias con un tipo de acupuntura, con un poco que hacen, te pueda generar un poco Electroterapia de electricidad, hay que tener cuidado ahí, ¿no? Todo lo que es ultrasonido, por ejemplo, no habría ningún problema, no hay y ningún problema. magnetoterapia, Mm, quizás. sí, quizás ¿Y por dependiendo qué? la zona, cuanto más cerca al dispositivo, al corazón, podría hacer algún tipo de interferencia. Sí, porque Sí. además te tienes que quitar hasta el reloj, o sea que Y en cada caso siempre hay que preguntar a su médico, a su electrofisiólogo, el que controla dispositivos, porque hay muchos equipos electrónicos que no sabemos cómo actúa y podemos evaluar en cada caso, ¿no? Y decir si se puede, pero la mayoría todo está permitido básicamente con un desfibrilador, no, no se restringe eh, nada de esto. A ver, Susana, una cosa es que acabo de escucharte y justamente lo que hablas del ruido eléctrico me ha pasado a mí hace un mes. Sí, que he llegado a la revisión de arritmias, te lo cuento así como anécdota, ¿no? Y me han dicho, Susana, ¿estás viviendo en una casa ahora? Y le digo yo, ah, pues sí. Y me dice, ¿y esa casa tiene toma tierra? Y digo yo, hombre, en la casa de mis padres, imagino que sí. Y es que se está recogiendo en uno de los cables ese ruido que hablabas tú ahora y dice, menos mal que es el que va al ventrículo, porque si fuera el que va a no, el que va a la aurícula, porque si fuera el ventrículo, pues tendríamos un problema. Entonces me recomendó llamar a un electricista para ver si tengo toma tierra. Y digo yo, ostras, ¿sabes? Que no te explican así mucho. Es decir, yo ahora con tu explicación, pues lo cojo un poco más, ¿no? Pero, pero que bueno, que sí que es verdad que no das importancia que pueda haber una toma tierra o un aparato eléctrico que te pueda ocasionar porque sí que sabíamos, ¿no? Pues estos aparatos que son repetitivos, que sí que te pueden hacer, que te limitan en trabajo, sabíamos desde que empezamos, ¿no? Que te limitan, pues a lo mejor, pues si uso una motosierra o si uso así determinados aparatos que son eléctricos o así, por el movimiento, ¿no? Pero dices tú, anda, una casa que estás tranquilamente, no notas nada y que digas tú, pues una toma tierra, ¿no? Así que quede ahí como anécdota de que bueno, que algo se aprende, ¿no? A lo largo de los años hasta algo tan sencillo, ¿no? Y una pregunta, la última que te quiero formular, que hace todo el mundo, yo me sé la respuesta, pero para que quede aquí recogida, cuando hay una descarga eléctrica, ¿no? Porque además cuando hablamos sobre todo a los jóvenes, oye, mira, si estoy haciendo relaciones sexuales con la persona y lo digo a los jóvenes, pero luego hay matrimonios quizá, pues antes de ponérmelo también es una pregunta que yo tengo miedo, ¿no? De que a lo mejor estés en contacto tan íntimo que tengas una descarga eléctrica y si esa corriente no puede pasar a la otra persona. Bueno, la posibilidad de que si yo tengo una descarga eléctrica y estoy en contacto directo con otra persona, la transmisión de carga eléctrica va a ser nula o casi nada, ¿ok? Vale, Exactamente porque el vector de transmisión son entre dos puntos y nosotros lo fijamos, por eso a nivel del corazón, uno que está dentro del corazón y el otro es la carcasa. La dirección de la corriente eléctrica va a ir entre el cable y la carcasa del dispositivo. Entonces es la dirección, ¿no? Entonces, si uno está al costado, pues habitualmente no pasa y no tendría el vale, mismo
perfecto en general. Si pasa, pasa muy poco, o de repente puedes sentir la contractura muscular de la otra persona, pero en descarga eléctrica en sí, efectiva, tan igual como lo va a percibir o lo va a sentir o lo va a recibir la persona que porta el desfibrilador, no, no. Vale. Ujú. Así para que quede ahí recogido, ¿no? Porque Sí, muchas veces no lo creen. Es quizás yo creo que más el miedo a lo que va a suponer eso de la pareja, ¿no? De la persona, del acompañante, que en sí exacto, lo que va a pasar. Pero bueno, para que quedara ahí recogido. exactamente. Bueno, pues yo creo que ha sido Vamos, una píldora muy, muy educativa, ha sido una vamos, información muy... vamos. Uy, alguien está hablando. Mu- muy enriquecedora por todas las partes y darte las gracias, Freddy, por tu exposición, por tus preguntas y por tu buen quehacer. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, estamos para lo que necesiten. Gracias, Freddy, porque creo que se ha recogido claramente todos los puntos. Y bueno, poco a poco, pues la gente podrá consultar pues que hay nuevos dispositivos, ¿no? Porque muchos solo conocían ciertos dispositivos, los tradicionales, y creo que nos has abierto pues que la tecnología avanza, los dispositivos avanzan, y bueno, pues nada, que estamos en evolución, ¿no? Por así decirlo. Entonces, muchas gracias por traer ese espacio, ¿no? De los dispositivos a nuestra información, ¿no? Para formarnos y nada. Y bueno, finalmente para recordarles lo que ya les había dicho, ¿no? O sea, no todo dispositivo nuevo es mejor para una persona. A veces los dispositivos clásicos pueden ser lo mejor para este caso. Entonces, cada persona, cada enfermedad, cada situación se tiene que evaluar y ver lo mejor. Lo que estamos teniendo son nuevos dispositivos, nuevas alternativas, más alternativas, pero esto no reemplaza lo que ya tenemos que funciona bastante bien. Ujú. Entonces, no necesariamente significa lo nuevo es lo mejor para mí. No, hay que evaluar cada caso. ¿Sí? Y una pregunta que se me ocurre ahora, última, perdona, es con los nuevos tratamientos que hay de las mioxinas, quizás luego, digo a los nuevos, ¿no? Que está funcionando bien, por ejemplo, en obstructiva, ¿no? Que está más avanzado, pues a lo mejor ya no se plantea tan como o se sigue poniendo igual. No, es que todavía esas terapias, como están empezando, básicamente eh, ponemos desfibrilador cuando ya nosotros asumimos que son de alto riesgo. Los implantamos el desfibrilador. Pero si la persona en el momento que empezó la terapia, eh, pues no cumple con los criterios para eso, no tenemos que poner el desfibrilador. Evaluamos, cada vez se evalúa. No es 100% efectiva estas nuevas terapias. Cada persona evoluciona de diferente manera. Pero hay que evaluar cada vez y si en algún momento se hace de alto riesgo, tenemos que poner el implante del dispositivo, ¿no? Para prevenir muerte súbita. Pues La muchas tendencia gracias. nosotros con estas nuevas terapias, pues mejoramos y mantenemos a una persona que está con bajo riesgo de muerte súbita, pues de repente la indicación de desfibrilador nunca se va a dar o la vamos a retrasar lo más que se pueda. Esa es la Ujú. intención, ¿no? Pero no quita por el momento la indicación de desfibrilador a los pacientes. Vale, pues muchas gracias. Ok. Estupendo. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias a todos los participantes y os esperamos en la próxima píldora en enero, ¿verdad, Susana? Sí, desearos a todos felices fiestas, que bueno, que el año que viene que venga cargado ahí con buenas noticias, ¿no? Y buenas expectativas, ¿no? Para todos. Y nada, nos veremos en la próxima píldora y que disfrutéis de las vacaciones, los que puedan tener vacaciones y bueno, estar en familia, que es lo importante. Y nada, pues nos veremos en enero en la próxima píldora. Gracias, Muchas Freddy, gracias. por la Gracias, Freddy. participación. Ana, igualmente. Y nos vemos, nos despedimos ya, ¿no? Un saludo. Adiós, Venga, Hasta adiós. luego. chao. Adiós. Adiós. Chao.